Buenas tardes, mi nombre es Ángela Rocío Castellanos. Los integrantes del grupo son Nancy Castro, Luzmeri Díaz, Erika Montaña y Gloria Natalia Mora. Hoy les vamos a hablar sobre riesgos biológicos en el trabajo del sector salud, en este caso para hospitales. Bueno, dentro del contexto, entonces, pues el riesgo biológico como tal se presenta por las exposiciones laborales que tienen como tal los trabajadores. Acá, pues puede ser por diferentes agentes, entonces pueden ser agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, parásitos, hongos o protozoarios. Y pues estos pueden ocasionar en el trabajador algún tipo de alergia, infección o toxicidad. Entonces, estos hospitales son de tercer nivel y sus principales servicios, ¿cuáles son? Entonces, tenemos lo que es cirugía ortopédica y traumatología, cirugía general, toda la parte de hospitalización, neuro, cardio y trauma, y también toda la parte de oncología y medicina nuclear. Bueno, dentro de la clasificación de las áreas hospitalarias se dividen de acuerdo a su nivel de riesgo. Encontramos nivel alto, medio y bajo. Dentro del nivel alto encontramos quirófanos, salas blancas, unidades de diálisis y salas de parto. Dentro de los quirófanos son salas de atenciones médicas en donde se realizan actividades operacionales. Se pueden realizar actividades como procedimientos de RCP. Dentro de las salas blancas son áreas donde deben tener unos niveles de contaminación mínimos, se realizan o se practican igual que en un quirófano. Dentro de las salas de diálisis es donde se llevan los procedimientos para eliminar los líquidos que se retienen en los riñones. Dentro de las salas de parto son un conjunto de actividades que se llevan a cabo para la realización de los pospartos o partos. Dentro de los riesgos intermedios encontramos las salas de rehabilitación, las salas de radiología, oncología y los laboratorios. Dentro de las salas de rehabilitación se llevan todos los procesos o el paso a paso que debe llevar una persona después de sufrir una enfermedad o una lesión, es decir, reincorporaciones que ellos realizan como terapias que realizan a dichas personas. Dentro de la sala de radiología se llevan todos los procedimientos de rayos X, es decir, que es una sala en donde se realizan las imágenes al interior del cuerpo. Dentro de las salas de oncología, allí se llevan todos los procedimientos en donde se lleva el manejo integral de patologías malignas. Dentro de los laboratorios son los lugares necesarios en donde allí llegan todas las muestras de todos los exámenes tomados y donde se realizan todas las prácticas para sí mismos realizarlas. Donde encontramos, dentro del riesgo bajo, encontramos lo que son áreas de consulta externa y laboratorios. En el área de consulta externa tenemos todas las citas de medicina general, tenemos adicional a eso atención integral a pacientes e incluso ambulatorios. Dentro de las áreas de laboratorio, allí se encuentran instrumentos y demás utensilios que se requieren para otros procedimientos. Hola, mi nombre es Nancy Castro. Vamos a hablar acerca de la clasificación a exposición del nivel laboral. La clasificación a exposición de nivel laboral se divide en tres partes dependiendo su gravedad. En este caso tenemos la exposición clase 1, la exposición a membranas, mucosas, piel no intacta, lesiones percutáneas, líquidos corporales, los cuales son altamente contaminados y se les debe aplicar precauciones universales. Tenemos la clasificación 2, exposición a membranas, mucosas, piel no intacta, líquidos corporales que no se les aplica precauciones universales ya que estos no son visiblemente contaminados con sangre. Y tenemos la clasificación o la exposición 3, en este caso es exposición a piel intacta, sangre y líquidos corporales a los cuales se les debe aplicar precauciones universales. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Natalia Mora Dávila y soy integrante del grupo número 6 de riesgos biológicos. En este momento les voy a hablar sobre las áreas y procedimientos donde existe mayor exposición al riesgo biológico en los hospitales.
Comenzamos por el área y el procedimiento de toma de muestras del laboratorio clínico. Como sabemos, muchas veces para un laboratorio clínico nos piden exámenes de sangre. En este procedimiento, el trabajador tiene contacto primero con elementos punzantes como las jeringas y segundo, puede llegar a tener contacto con los fluidos del paciente, en este caso con la sangre. Como este examen y esta toma de muestras es para un estudio, no se sabe en el momento si la sangre del paciente pueda tener algún tipo de enfermedad o algún tipo de agente biológico que pueda afectar la salud del trabajador. También encontramos el área de las suturas. Este procedimiento también se hace en heridas abiertas, que pueden ser heridas que están infectadas, y en este caso los trabajadores también tienen contacto con los fluidos del paciente y adicional también utilizan agujas y elementos punzantes que pueden tener algún tipo de efecto contra el trabajador. Seguimos con la unidad quirúrgica. Allí es donde los profesionales de la salud realizan todos los procedimientos quirúrgicos, todos los tipos de cirugías. Dependiendo del tipo de cirugía, se tiene contacto con varios fluidos del paciente, puede ser con sangre también, agua, sangre o fluidos que funcionen como vectores que tengan algún tipo de agente biológico. También está el área de pruebas de laboratorio. En esta área encontramos pruebas de examen, pruebas de orina, pruebas de coprológicas y también de sangre. En esta área y en este procedimiento, los trabajadores de la salud tienen un riesgo a contagiarse, ya que todas estas pruebas, al ser exámenes de material biológico del paciente, puede contener algún agente que los pueda infectar. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Luz Díaz, estudiante del cuarto semestre en Administración y Seguridad en el Trabajo. Para la sustentación de la cartilla, yo les voy a hablar sobre los siguientes temas: identificación de riesgos, las causas, las fuentes. Les voy a hablar de los agentes biológicos, pero de la parte de los virus. Almacenamiento, disposición y tratamiento de los residuos y la importancia de la vacunación en los trabajadores. Entonces nos vamos con la identificación de riesgo. En el ámbito laboral de los hospitales, los trabajadores están expuestos a muchos riesgos. En este caso, pues el personal de enfermería, médico, están expuestos a pinchazos, a cortes, a salpicaduras de fluidos corporales, tales como la sangre. Además de esto, se presentan otros riesgos como derrame de agentes contaminantes, ¿sí? De sustancias contaminantes. Ahora les voy a hablar sobre las causas. Entonces, ¿cuáles son las causas para que se presenten estos riesgos? Una de las causas es el mal manejo del instrumental, ¿sí? El instrumental que usan pues los médicos y las enfermeras para los procedimientos, tales como las jeringas. Entonces, encontramos que hay muchas enfermeras o médicos que ellos tratan de reencapuchar las agujas, ¿sí? No la disponen directamente al guardián donde deben ir, sino que pues la reencapucha, y eso hace que se genere un riesgo. Otra de las causas es la poca desinfección de las áreas. Vemos que solamente medio limpian, de pronto no usan los detergentes o los agentes químicos pues que ellos deben usar para que estas áreas siempre se mantengan libres de estos agentes. Otra de las causas pues es el mal manejo de los residuos biológicos. A veces de pronto por las carreras de estar atendiendo a un paciente el otro, se ve que se disponen los residuos en las canicas donde no deben ir, y esto pues puede generar
un riesgo biológico no solamente para ellos, sino también para el personal de servicios generales. Otra causa es el mal manejo de los elementos de protección personal, el no uso del tapabocas, el no uso de los guantes, ¿sí? Eso puede generar este tipo de riesgos. Y en cuanto a las fuentes, pues tenemos que estos agentes pues se encuentran en el instrumental que usan los médicos, las enfermeras para estos procedimientos. Estos pues como están contaminados por el paciente que es atendido por ellos, entonces esa es una de las fuentes, al igual que las áreas, ¿sí? Donde transitan pacientes, a veces se ve el derrame de fluidos corporales que a veces no son controlados porque de pronto surge alguna urgencia. Y tenemos pues los virus. Les voy a hablar sobre los virus. Aquí determinamos pues el virus, la enfermedad que causa, los síntomas que causa, y vemos que por lo menos uno de los virus es el virus de la hepatitis B. Es una infección pues que afecta al hígado y la enfermedad se llama así, hepatitis B. Causa síntomas similares a los de la gripa, pero en algunas personas no pueden presentar síntomas y en ocasiones se presenta la ictericia, que es un color amarillento tanto en los ojos como en las palmas y en el cuerpo. Tenemos pues el herpes simple, que en general el virus del herpes simple genera esta enfermedad. Sus síntomas son pues erupciones en la piel, fiebre, cefalea, a veces dolor en las mismas erupciones, y pues su vía de ingreso es por contacto directo. En la hepatitis B la vía de ingreso pues es la vía parental para el personal que trabaja en los hospitales. También tenemos el virus del VIH, que causa la enfermedad del SIDA, causa síntomas similares pues a los de una gripa. En ocasiones no se pueden presentar síntomas, pues, y esta es una enfermedad que más que todo afecta el sistema inmune. Entonces pues cualquier virus, cualquier gripa, virus de gripa y eso pues lo puede afectar aún más. La vía de ingreso es pues parental, vía parental. Tenemos pues el virus de la influenza. Este virus causa pues la gripa que normalmente vemos. Pues los síntomas son cefalea, escalofríos, mialgia, pérdida de apetito, tos, y pues su principal vía de ingreso es aérea respiratoria, la vía respiratoria. Bueno, acá tenemos el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la actual pandemia. Este virus genera la enfermedad llamada COVID-19. Sus síntomas son fiebre, escalofríos, mialgia, cefalea, artralgia y congestión nasal. Y la principal vía de ingreso pues es la vía respiratoria. También tenemos el virus Norwalk. Este virus produce enfermedades gastrointestinales. Se pueden presentar pues síntomas como diarrea, dolor abdominal, cefalea, fiebre, y su principal vía de ingreso es la fecal oral. Tenemos el virus zoster, que produce la enfermedad de la varicela. Esta es una enfermedad pues que tiene los síntomas de fiebre, a veces da sensación de cansancio, salen erupciones, dolor en las erupciones, mucho prurito, y su vía de ingreso es por contacto directo. Finalmente pues tenemos el virus de la hepatitis C. Esto también es una enfermedad que afecta directamente el hígado. En algunas ocasiones pues más que todo los síntomas son fatiga, fiebre,
inclusive heces de colores grises, y también se puede presentar la ictericia. Su principal vía de ingreso es parenteral. Bueno, recordemos que los agentes biológicos se dividen en 5. Uno de ellos son las bacterias. Recordemos que una bacteria es un microorganismo que procede de un núcleo. Recordemos que su tamaño viene de micrómetros, es decir, es muy pequeñito. Dentro de las bacterias podemos encontrar varios tipos de enfermedades. Uno de ellos es el Helicobacter pylori, la Neisseria de meningitis, la tuberculosis, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus zika. El Helicobacter pylori principalmente afecta, o la causa frecuentemente, es la úlcera péptica. Sus principales síntomas es emesis, la pérdida del apetito, el edema, en el abdomen sarpullido. Sus vías de ingreso es fecal oral y vía dérmica. Dentro de la Neisseria de meningitis principalmente afecta o genera un edema, es decir, una inflamación en la membrana meninges, es decir que la membrana meninges rodea todo el cerebro de la médula espinal. Sus principales síntomas es la fiebre alta repentina, la cefalea, convulsiones, erupciones cutáneas. Las vías de ingreso es la vía dérmica y la vía respiratoria. Otras de las enfermedades presentes a causa de la bacteria es la tuberculosis. La tuberculosis principalmente afecta a los pulmones. Uno de sus principales síntomas es la tos severa, bajar de peso repentinamente, toser y al toser botar flush de sangre, debilidad o fatiga. Las vías de ingreso es la vía respiratoria. Por último tenemos el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus puede volverse mortal si la bacteria llega al torrente sanguíneo, si puede invadir parte del corazón o parte del cerebro. Uno de los síntomas presentes es el sarpullido, fiebre alta, irritación en la piel. Las vías de ingreso es la vía parenteral y la vía dérmica. Por último tenemos el Streptococcus zika. El Streptococcus zika generalmente causa neumonía o faringitis. Este se puede dividir en grandes grupos. Uno de los grupos que genera infecciones es el grupo A y es el grupo B, que generan faringitis, neumonía u otras enfermedades. Dentro de los síntomas presentes tenemos la infección en la garganta, cefalea, fiebre y emesis. Las vías de ingreso es la vía respiratoria, vía dérmica y la vía digestiva. Bueno, otro agente biológico que encontramos están los hongos. Acá tenemos dos ejemplos. Uno de ellos es la candidiasis cutánea. Acá pues esta se presenta una infección del hongo por la piel. Sus principales síntomas pues está la erupción de los pliegues de la piel, la erupción cutánea roja, infecciones de los folículos que parecen como granitos, y también tenemos su vía de ingreso que está a través de la piel. Otro ejemplo, entonces también tenemos el Aspergillus fumigatus. Esta como tal es una infección por hongos cuando se encuentra en ambientes húmedos, y sus principales síntomas entonces son la tos y las sibilancias, y su principal vía de ingreso es la vía respiratoria. Los parásitos. Los parásitos son organismos que necesitan de otros organismos para sobrevivir, lo que significa que necesitan un huésped. Al llegar a este huésped, normalmente casi siempre traen consigo enfermedades o molestias. En este caso podemos ver la trypanosomiasis americana, que es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Es un insecto que vive normalmente como en las grietas o en los huecos de las paredes. Los síntomas son hinchazón en los párpados, fiebre y dolor de cabeza. En el área hospitalaria se pueden contagiar teniendo contacto con las heces o orines de los pacientes que hayan tenido contacto o picadura de este insecto. Otro que podemos encontrar son los piojos de la cabeza.
Los piojos son insectos parasitarios que pueden habitar en las personas, sobre todo en el cuero cabelludo y en la parte del pubis. Los síntomas son picazón intensa en el cuero cabelludo y pequeñas y rojas marquitas en el cuero cabelludo. La vía de ingreso también puede ser contacto cercano. Al momento de pronto las enfermeras o los médicos tienen contacto muy cercano y sus cabezas se tocan con los pacientes en algún tipo de procedimiento y se pueden contagiar de los piojos de la cabeza. De agentes biológicos. Entre los tipos de agentes biológicos encontramos los protozoarios, el Antemoeba histolítica y el Plasmodium. Este es un parásito protozoo anaerobio en forma ameboide. Produce enfermedades como la colitis amébica y el absceso hepático. Sus síntomas son dolores intestinales, diarrea, vómito y náuseas. Su vía de ingreso es una ruta fecal oral o contacto sexual o anal. En el Plasmodium es un género protozoo de tipo parásito y son intracelulares y se multiplican dentro del organismo. Produce enfermedades como la malaria y el paludismo. Los síntomas son escalofríos, fiebre y sudor. Y sus vías de ingreso es parental. Análisis del riesgo. ¿En qué nivel de riesgo se encuentran catalogadas las labores que realiza nuestro personal médico en Colombia? El personal médico en Colombia se encuentra catalogado en un riesgo 3. Entonces, el Sistema de Seguridad Social Integral tiene como finalidad prevenir, proteger y controlar, en este caso, a los trabajadores por si ellos están expuestos a alguna enfermedad o accidente que se desarrolla a nivel de la labor que ellos desempeñan. Esto depende naturalmente de la clasificación del contrato que ellos tengan. No es igual ser un trabajador independiente o un trabajador dependiente. Los trabajadores del sector salud presentan un riesgo, la particularidad de tener un riesgo diferente, precisamente por lo que les acabo de comentar, que la labor que ellos desempeñan es diferente a las labores de otro sector laboral a nivel en Colombia, puesto que ellos están más expuestos al riesgo biológico. Describir la probabilidad de accidentes e incidentes y las consecuencias que puede traer para nuestros trabajadores. El Sistema General de Riesgos Laborales, a los cuales se encuentran afiliados nuestros trabajadores, lo ha clasificado en 3 formas. En este caso es la tasa de accidentalidad, de enfermedad laboral y de mortalidad. Teniendo en cuenta este reporte y la clase de riesgo según la actividad económica, FASECOLDA relaciona los siguientes datos. Entonces tenemos la clase de riesgo, que es clase 3, para el sector económico, que en este caso estamos hablando del sector salud, y la actividad económica, como les acabo de mencionar, son prestadoras de servicios de salud, hospitalizaciones generales, atención médica, entre otros. Tenemos la información que ellos nos dan de estos 3 últimos años, del 2018 al 2020, y nos da un número de empresas que son las que están afiliadas a este sistema. Para el año 2018 tenemos 7.514, para el 19 6.584 y para el 2020 tenemos 6.565. Todas estas empresas nos han reportado un total de trabajadores en esta clasificación, que se trata del 2018, 426.080, para el 2019 463.249 y para el 2020 un total de 465.230 casos reportados. Los accidentes de trabajo, si bien notamos, también tenemos los mismos 3 años, del 2018 al 2020, y vemos que para el 2020 hay una tasa de accidentes de trabajo que ha disminuido en comparación con el año 2019. Tenemos un total de 27.723 casos, los cuales en este caso, con respecto a los años anteriores, podemos decir que ha disminuido, teniendo en cuenta que este año hemos presentado bastante trabajo en casa por el tema de aislamiento, y adicional con el tema de pandemia que estamos viviendo, vemos que las empresas, no solamente para el sector salud, sino adicional más sectores, han involucrado un poco más el área de la salud y la seguridad en el trabajo, con el fin de proteger a todos nuestros trabajadores. En cuanto a las enfermedades laborales,
sí vemos que aumentó bastante significativamente el número de casos de enfermedades laborales, precisamente por el tema de la pandemia. Vemos que en este año se catalogó el COVID-19 como una enfermedad laboral, lo que hizo que toda esta cantidad de casos aumentaran significativamente. En cuanto al total de muertes, efectivamente vuelvo a relacionar el tema que estamos viendo de la pandemia, porque muchos de nuestros trabajadores en el sector salud no solamente se vieron afectados a través de, bueno, por la enfermedad laboral que se adquirió, sino también pues muchos fueron afectados y lastimosamente han fallecido por este tema del COVID-19. Entonces, si notamos, para el 2020 efectivamente nuestra gráfica también aumenta significativamente. Bueno, en cuanto al protocolo en caso de accidente de trabajo, pues estos accidentes se pueden generar como tal que el trabajador tenga exposición a sangre o fluidos corporales contaminados. Entonces acá se puede presentar que la persona haya tenido un pinchazo o una herida o se haya cortado, y acá es muy importante pues reportar dentro de las primeras 24 a 72 horas. Acá pues se va a realizar como tal una evaluación del accidente o de lo sucedido, y se va a realizar entonces a verificar y a activar el protocolo para la persona expuesta. Entonces ahí se puede generar como tal por el contacto con una persona que haya tenido el virus VIH. Entonces recordemos que pues esta se puede generar de un 0.3 a un 0.5% la probabilidad como tal de que el trabajador se contagie. También tenemos la hepatitis del virus B. Entonces la probabilidad cuando ocurrió este tipo de accidentes es del 15 al 40%. Y también tenemos el hepatitis del virus C, que tiene una probabilidad hasta el 10%. Acá pues luego de eso entonces debemos determinar cuál fue como tal el tipo de fluido que se presentó. Entonces de una vez verificar cuál fue el tipo de exposición o la profundidad de la herida en caso de que se llegue a presentar. Se realiza todo el manejo pues con la persona, se aplica como tal el profilaxis antes de 4 horas, verificar pues que la persona no vaya a estar o descartar de que no esté como tal en estado de embarazo en caso de las mujeres, utilizar los PPE, que como tal es el profilaxis post exposición, que este básicamente quiere decir que la persona debe tomar sus medicamentos antes de, digamos, en las primeras horas, para evitar que la persona pues se vaya a contagiar de alguno de estos virus. Realizar el seguimiento y también tener en cuenta que luego que haya pasado todo esto pues va como tal a la historia clínica del trabajador. Ahí pues se registra que fue como tal el tipo del accidente, la exposición, se coloca como tal la fecha, qué actividad estaba realizando la persona y cuál era el área en donde se encontraba. También pues importante, entonces luego de que haya pasado todo esto, realizarle evaluaciones médicas al trabajador, así pues garantizamos de que no se presente nuevamente. Utilizar medidas también de protección de acuerdo pues en el área donde haya sucedido y según pues también con el medio en lo que se haya hecho. Y por último, exámenes complementarios. Entonces dependiendo también el estado de salud de la persona, pues se realizarán unos exámenes complementarios para verificar que no tenga ninguna afectación de salud. Bueno, dando continuidad como tal al accidente de trabajo, entonces ahora les voy a hablar sobre el reporte. Entonces, cuando ha sucedido como tal estos accidentes, como ya lo vimos, de inmediatamente se debe realizar el reporte. En este caso, si se cuenta con alguna brigada o con el jefe inmediato, pues ahí se presta como tal la atención a la persona herida, se brinda como tal el primer auxilio y pues se verifica que no haya de pronto otra fuente que le vaya a generar algún otro riesgo. Acá pues en caso de que la persona como tal pierda la conciencia, entonces se debe tener, digamos, a la mano o suministrar de pronto a las personas que estén como testigos el nombre de la persona, el número de documento y relacionar pues un breve relato de qué es lo que ha sucedido. Luego de esto, entonces hay que verificar si el accidente es grave o es mortal. En caso de que sea mortal, pues de una vez se debe como tal reportar en la ARL para poder realizar la investigación. Pero si el accidente llega a ser grave, entonces debemos solicitar el suministro de ambulancia si dentro de las instalaciones,
digamos que no se logra poder llevar a cabo como tal la prestación del primer auxilio. Luego de eso se debe reportar inmediatamente a la ARL. Hay que tener en cuenta que si por ejemplo el trabajador no pertenece como tal a la empresa en donde está laborando, sino viene por medio, puede ser de una temporal, entonces realizar el reporte para que ellos puedan generar este informe. Se realiza pues luego de eso como tal, se diligencia como tal el FURAT de acuerdo pues a la ARL en que se encuentre la persona. Luego de eso se realiza como tal una conformación de un equipo investigador en donde se va a verificar qué fue lo que sucedió con la persona o como tal con el accidente para poder generar el informe. De ahí pues se van a tomar como unas acciones preventivas y se va a generar como tal un plan de acción de acuerdo, digamos, a lo sucedido. Continuamos, entonces se realiza como tal un seguimiento pues para verificar que estas medidas que se han tomado exactamente pues digamos que están funcionando o verificar qué otras se pueden implementar para minimizar los riesgos en el trabajador. Luego de ahí pues se revisa como tal quiénes son los responsables de estas implementaciones que se hayan realizado, se genera como tal el cierre de las medidas del plan de acción y por último pues se genera como tal el seguimiento de acuerdo a los indicadores de accidentalidad que se manejen. Importancia del programa de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y salud en el trabajo es importante tanto para el trabajador como para el empleador, ya que disminuye las probabilidades de accidentalidad, las enfermedades y mejora la salud de los trabajadores. Aumenta la productividad laboral y disminuye el ausentismo de los trabajadores. De la misma manera, disminuye la rotación del personal, ya que se aumentan los vínculos y la fidelidad entre el trabajador y su empresa. Mejora el clima laboral, la motivación y la participación de los trabajadores. Se desarrolla entre los empleados una cultura sobre la seguridad y salud en el trabajo. Permite a la organización capacitar a los empleados para que comprendan los procedimientos que se deben adoptar antes, durante y después de la ejecución de la labor. La investigación de accidentes de trabajo. ¿Cuándo se aplica? Se aplica cuando se presentan accidentes que ocasionan muerte o lesiones graves. Y cuando se identifican accidentes que causan lesiones leves y que ocurren con frecuencia, ya que esto revela hábitos de trabajo peligrosos y se pueden corregir a tiempo antes de que suceda una lesión más grave. ¿Para qué se aplica esta investigación? Se aplica para conocer los hechos sucedidos, para deducir las causas que los han producido y para eliminar estas mismas causas y así evitar casos similares. ¿Por qué es importante hacerlo? Es importante realizar la investigación del accidente de trabajo para así encontrar las causas y los culpables de este accidente. Esto le permitirá a la empresa tener una oportunidad de mejora y así utilizar los recursos de seguridad y salud en el trabajo para garantizar un bienestar a sus trabajadores. A continuación veremos unas etapas que se pueden aplicar para la investigación de un accidente de trabajo. Estas etapas están basadas en uno de los métodos más utilizados para realizar este proceso, que es el árbol de causas. Este consta de 3 etapas, como lo vemos acá. La primera etapa es la recolección de la información. En esta etapa vamos a visitar el lugar de los hechos y vamos a revisar los hechos que estén probados y que sean concretos. También es muy importante realizar este procedimiento de investigación inmediatamente después de que ocurren los hechos del accidente. También es muy importante tener en cuenta que debemos entrevistar a los trabajadores que puedan ser testigos de forma individual y de manera grupal. En la segunda etapa se hace la construcción del árbol de causas. Este consta de un punto inicial, que es el accidente, y lo que vienen siendo como las ramas del árbol son las posibles causas que generaron este accidente. Es muy importante en este punto ser concreto, evitar especulaciones y suposiciones, solamente trabajar con lo que se tiene probado. La tercera y la última etapa es administrar la información e implementar las medidas de control. Para esto lo primero que se debe hacer es un registro con la información del accidente, como es la fecha, el lugar, los detalles del accidente y los datos del accidentado. Lo segundo es dirigirse al comité paritario para incorporar los programas de las medidas de prevención. Luego de esto se realizará un seguimiento y un control de las mismas medidas para garantizar la eficacia de estas acciones. La implementación del programa de vigilancia epidemiológica nos ayudará a identificar, evaluar y controlar los factores del riesgo
evaluar al trabajador constantemente para detectar alteraciones en el mismo trabajador, evitar o minimizar la posibilidad de enfermedades y accidentes de los trabajadores de la salud, implementar un mecanismo de recolección de la información donde tengamos registros y análisis de datos sobre el riesgo biológico. También de los trabajadores expuestos, los sucesos y las áreas de trabajo. Fomentar el autocuidado y la prevención de los trabajadores. Minimizar los costos directos e indirectos que puedan generar el manejo de accidentes de riesgo biológico. Asesorar y apoyar cada una de las áreas expuestas a riesgo biológico. Identificar clara y detalladamente toda la población expuesta. Definir y clasificar cuáles son las áreas de riesgo alto, medio y bajo. Y evaluar las condiciones en las cuales se manipulan los riesgos biológicos o peligrosos. Y también la utilización de los elementos y equipos de seguridad. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el almacenamiento, la disposición y el tratamiento de los residuos. Entonces, estos residuos se clasifican en dos. Se clasifican en peligrosos y no peligrosos. Dentro de los no peligrosos tenemos los ordinarios, los biodegradables y los ordinarios. Dentro de los residuos peligrosos tenemos los biosanitarios, los anatomopatológicos y los cortopunzantes. El día de hoy nos vamos a enfocar más que todo en estos residuos, en los peligrosos. Entonces, ¿qué son los residuos biosanitarios? Los residuos biosanitarios son todos los elementos utilizados en procedimientos asistenciales que realizan médicos y enfermeras, tales como estos residuos tienen que tener contacto con fluidos del paciente, tales como las gasas, apósitos, sondas, guantes, toallas, pañales desechables, aplicadores. Todo eso hace parte de los residuos biosanitarios. Estos residuos biosanitarios se depositan pues en una caneca especial para esta caneca. Ya más adelante pues vamos a ver las características. Entonces, aquí tenemos las características de los recipientes para el almacenamiento de estos residuos. Como les había dicho, pues se almacenan principalmente en una caneca, así como esta. Debe ser de color rojo con el logo de riesgo biológico, que tenga una capacidad pues de 20 litros. Esta es una caneca que debe ser construida pues con tapa ancha, que tenga pedal, que sea liviano, o sea, el material sea liviano, y que sean resistentes a golpes. Además, pues el material debe ser rígido, debe ser impermeable y debe pues garantizar la fácil limpieza. Estos elementos son reutilizables, esta caneca, pero siempre se debe realizar el proceso de desinfección. Ahora les voy a hablar sobre las características que tienen las bolsas para colocar sobre las canecas. Entonces, la resistencia de las bolsas deben ser acordes pues a todo el material que se va a utilizar, que de pronto no vaya al momento de hacer la recolección a haber derrames o que se rompan, ¿sí? Entonces deben ser bolsas resistentes. Debe ser pues en material plástico, principalmente el polietileno de alta densidad, o pues un material que se determine necesario pues para estas canecas. El peso individual de la bolsa debe ser que no exceda los 8 kilos, ¿sí? Y su color es rojo, como pues ya yo les había comentado.
que sea de alta densidad y calibre, mínimo de 1.4 milésimas para las bolsas grandes. El tamaño de la bolsa pues también debe ser de 20 litros y 20 litros y que sea de 48 por 58 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una imagen donde las bolsas deben sobrepasar, o del momento de colocar las bolsas, esta bolsa debe sobrepasar, o sea, en la parte de afuera que llegue a la mitad. Esto pues para evitar riesgos con el personal que va a recolectar. Cada vez que se hace la recolección de estos residuos biosanitarios, estos deben llevar una etiqueta. En la etiqueta es recomendable que vaya el nombre responsable, que es la persona encargada de la recolección, la fecha de la recolección y la clasificación. Aquí vemos biosanitario, cortopulsante, anatomopatológico. Entonces se clasifica, se coloca, pues en este caso sería biosanitario. Entonces, la función del etiquetado principalmente es permitir la rápida identificación del residuo y la clase de residuo que contiene. Tenemos que pues para la recolección las bolsas con los residuos pues deben ser recogidas y llevadas a un contenedor. Para el almacenamiento, bueno, antes de estas bolsas ser llevadas a un almacenamiento deben ser totalmente desactivados, ¿sí? Aquí pues se le aplica, en este caso se le aplica un agente para desactivarlos y se amarran las bolsas y son llevadas a los cuartos de almacenamiento. Entonces, en ese cuarto de almacenamiento los residuos están pues a espera de que sean recogidos por la empresa que normalmente hace esta tarea. En este caso, pues aquí en Bogotá es Ecocapital. Entonces, para la desactivación, bueno, se realiza mediante autoclave para evitar el riesgo con el personal que lo manipula. Bueno, ahora el siguiente tema, pues más que todo, les voy a hablar sobre los residuos anatomopatológicos. Los residuos anatomopatológicos son aquellos restos de humanos, tales como placentas, restos de órganos también, amputaciones, restos de biopsia. Esos son los residuos anatomopatológicos. Dentro de las características para estos residuos, también pues que sea de caneca color rojo, etiquetado con el símbolo de bioseguridad y pueden ser reutilizables pero debidamente desinfectados, como ya le había comentado anteriormente. Las bolsas deben ser de plástico con un espesor de 100 a 200 micras y las bolsas deben llenarse pues, hasta los tercios de la capacidad, no debe rebotar completamente. Entonces, para el almacenamiento de estos residuos anatomopatológicos se utilizan dos bolsas, ¿sí? Dos bolsas por en cada cambio pues se colocan las dos bolsas y se amarran. Ahora les voy a hablar sobre la desactivación pues, que se le realizan a estos residuos. Entonces, bueno, como les había dicho, se depositan, se amarran y se etiquetan. Todo residuo debe ser etiquetado y se debe indicar la clase de residuo que es. Luego, pues, se procede a inactivar mediante pues, un autoclave, pero estos residuos pues tienen un tratamiento especial. Hay empresas que se utilizan pues en las cuales se congelan estos residuos se congelan
para evitar derrames, para evitar, sí, más que todo derrames. Entonces, en algunas empresas se utiliza, pues, eso es lo que les había dicho, congelados a una temperatura de 4 grados centígrados. En el caso donde se requiera el almacenamiento de estos residuos por un periodo de 7 días y que no cuente con un congelador, se debe sumergir en glutalardehído, peróxido de hidrógeno, etanol o yodo, pues por un tiempo no mayor a 30 minutos. Los residuos cortopulsantes, entonces, como su nombre lo indica, son todos aquellos elementos con características que cortan o pinchan, tales como agujas, bisturís, lancetas. Todo eso hace parte, pues, de los residuos cortopunzantes. Las características de estos recipientes son que sean livianos, la capacidad máxima que sea de 2.9, que sean desechables, deben ser rígidos de polipropileno, pues de alta densidad, y que no sean en PVC. Este debe ser un material que sea resistente, porque como ahí se van a depositar residuos como agujas y bisturí, todo lo que corta, pincha, entonces debe ser un material bien diseñado. Entonces, también se rotula, pues, de acuerdo a la clase de residuo, pues en este caso cortopunzante. Su tapa posee como especie de una rosca. Su boca es angosta, de tal forma que al cerrarse, pues, quede completamente hermético. Como así que esta tapa, al momento de colocarla, ya no se puede retirar. Él queda completamente sellado, por decirlo así. Aquí pues tenemos la imagen, y el guardián, pues, debe ir colocado fijamente a la pared. No debe quedar ni en las áreas que se utilizan para esto, como tales como mesas, mesones, no. Debe ir fijo a la pared. Aquí tenemos la base con la cual, pues, ellos son colocados en la pared, y aquí tenemos la imagen, pues, de la tapa, ¿sí? De la tapa. Aquí por esta parte el personal de enfermería o médico toma las agujitas, y en vez de reencapuchar, lo que hace es que va directamente, él tiene el sujetador, desenrosca la aguja, la parte del émbolo, de la parte plástica de la jeringa es desechada en otra caneca, y la agujita va directamente al guardián. Entonces, aquí tenemos, pues, el manejo que se le debe dar a los guardianes de seguridad. Entonces, los recipientes con residuos cortopunzantes deben retirarse de las áreas cuando estén llenos hasta la cuarta parte del guardián. Nunca puede ir más de esa parte. En caso de que no llegue a sobrepasar esas 3/4 partes, sino que se utilice poquito, y pues ya lleva un periodo máximo de 2 meses, ese guardián debe retirarse. No importa que no haya llegado a la 3/4 parte. Siempre que el guardián ya cumpla sus 2 meses, debe ser retirado. La empresa encargada de recoger estos residuos no permite que el guardián vaya con líquidos en su interior. Esto no se puede hacer, porque solamente ahí va en material cortopunzante. Se debe entregar a la ruta sanitaria interna bien cerrados y sellados. Se dice, pues, que se utilizan con cintas para drapos por el lado, esto como para evitar, para mayor seguridad. Y los guardianes se depositan antes
de ser pues llevado al cuarto de almacenamiento, ellos se empacan y se colocan en una bolsa plástica roja con su etiqueta también. Aquí tenemos pues la etiqueta, siempre con el símbolo de biosanitario, el origen, el tiempo de reposición, la fecha de recolección y el responsable de esta actividad. Entonces, el proceso de elaboración de combustible, según la resolución 1164 del 2002, dice que el procedimiento previo de desinfección podría llevarse a cabo en el caso de que el residuo sea trasladado a una planta de tratamiento, pero pues pueden ser sometidos a desactivación por medio de autoclaves, ¿sí? Estos deben este procedimiento se debe realizar antes de entregárselo a la empresa que ya realiza el proceso de disposición final de estos residuos. Y tenemos pues el almacenamiento temporal de los residuos. Inicialmente tiene que ser un cuarto fuera del área hospitalaria. Esta habitación debe contar con buena luz, con buena iluminación, con ventilación adecuada, de pisos no porosos y que sean lavables, ¿sí? Porque la limpieza debe ser constante en este cuarto de almacenamiento. Es un área que es de acceso restringido y que cuenta con mucha señalización, ¿sí? Y con avisos de precaución. Además, pues sus paredes son lisas y de fácil limpieza. Son cuartos que mantienen un equipo de extintores, de extinción de fuegos. El uso debe ser exclusivo solamente para estos residuos, no debe ser utilizado para más nada, y debe estar cubierto para las aguas lluvias, que no entre la humedad. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la disposición final que se le hacen a estos residuos. Todos los residuos, tanto biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes, son incinerados. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se realiza con esta incineración? Principalmente, pues los vehículos deben de transportarlos hacia el lugar del almacenamiento. Luego se clasifican los residuos para determinar pues si ese residuo se puede incinerar o no. Luego un sistema de cangilón transporta los residuos hasta un horno, pues donde dan ingreso a los residuos. Luego pues el horno contiene dos cámaras. En la cámara primera pues se realiza la combustión de material de gas, y ya en la segunda cámara ese gas es liberado. En el proceso de incineración de residuos se produce el proceso de refrigeración de gases dentro de la planta, y una vez terminado el proceso se depuran los gases emitidos por el incinerador, eliminando los contaminantes atmosféricos, que era lo que les estaba comentando, pues de las dos cámaras del incinerador. Entonces tenemos las normas que rigen pues los residuos hospitalarios. Entre ellas tenemos el decreto 351 del 2014. En este decreto pues se reglamenta toda la gestión integral de los residuos. En el decreto 2676 del 2002 se reglamenta también todos los residuos hospitalarios y similares. Para la resolución 0164 del 2002 se adopta pues el manual de procedimiento que se debe dar lugar para dar lugar a la gestión de los residuos. En la resolución 1362 del 2017 pues ya aquí se establecen los requisitos de los procedimientos para estos residuos. En el decreto 4741 del 2005 ya aquí sí se reglamenta pues parcialmente la prevención del manejo de residuos
en el marco de la gestión integral. Y finalmente, pues el decreto 1669, en este pues parcialmente se hace una modificación tanto a los decretos 2676 del 2002 en el artículo 2. Bueno, entonces ahora para el procedimiento en cuanto a manejo de derrames biológicos, entonces acá tenemos uno de los elementos que deben cumplir estos kits. Dentro de ellos pues tenemos un desinfectante en spray, contar con un aglutinador desinfectante, los guantes de nitrilo, bolsas rojas para la disposición de los mismos, un recogedor plástico grande, una espátula plástica mango de brocha de 4 pulgadas, un paño oleofílico, tapabocas, mascarillas como tal referencia N95, también unas gafas de seguridad plástica transparentes que cubran a ambos lados de los ojos, un rollo de cinta de señalización, un delantal, un contenedor y el instructivo de uso. Bueno, para eso también contamos con una normatividad vigente en cuanto al manejo de derrames. Acá tenemos la resolución 2003 de 2014 y la resolución 3100 de 2019. Estas como tal cuentan con procedimientos y para los prestadores como tal en el servicio de salud, y contamos con un apartado para el manejo de derrames biológicos. Entonces, dentro de los procedimientos tenemos acá pues uno para derrames pequeños. Entonces se debe rociar el desinfectante sobre un paño, luego de eso limpiar con el paño en sentido horizontal y luego dejar secar. Por último, entonces se descontamina el área, acá pues rociando como tal el desinfectante y después se limpia con un paño en sentido vertical. Bueno, en caso de que sea un derrame grande, entonces acá tenemos varios pasos. Uno de ellos pues se debe señalizar el área y restringir como tal el paso o el acceso donde haya ocurrido. Luego de esto pues avisar al personal auxiliar de servicios generales. Ahí ellos pues aplicarán gelificante o solidificante como tal sobre el derrame. Importante pues el uso de los elementos de protección personal. Recordemos que tenemos los guantes, la mascarilla, las batas. Luego de ahí pues se recoge como tal todo el material orgánico con la pala y el recogedor. Recordar que se debe disponer en las bolsas rojas, que es destinado para este tipo de residuos. Luego vamos a colocarlos en el recipiente de los residuos biosanitarios. Ahí pues vamos a limpiar como tal el área o la superficie con un paño humedecido, utilizando el desinfectante en la superficie o con un atomizador, en caso tal un paño o un trapero. Entonces, dentro de las recomendaciones generales, ¿cuáles tenemos? Entonces, en caso de que ocurra como tal una ruptura de algún material de vidrio y que este pues haya estado contaminado, puede ser con algún líquido corporal, con sangre o con material orgánico, pues lo primero que se debe hacer es recoger estos, digamos que estos vidrios, no hacerlo con las manos, sino realizarlo con la escoba y con el recogedor. Otra recomendación, entonces todos los elementos que nosotros utilicemos en este caso para el aseo, como los traperos, las escobas y los recogedores, entonces se deben dejar en hipoclorito de sodio por 5.000 partes por millón durante 30 minutos. Luego de eso pues sí se realiza el lavado. Y por último, entonces, mantener un kit de derrames biológico con los diferentes elementos necesarios. Acá pues hay que tener en cuenta el tamaño como tal de la área para así mismo contar con este tipo de elementos en cuanto a nuestro kit. Continuamos con los elementos de protección individual. Recordemos que un elemento de protección individual es un equipo o dispositivo cuyo fin tiene prevenir al trabajador de los riesgos a los cuales puede estar expuesto. En este caso, para el personal del sector salud, el riesgo biológico. Iniciamos con el gorro quirúrgico tipo oruga. Este gorro es 100% polipropileno y el resorte es en nylon blanco. La idea del resorte blanco es que la parte del resorte debe adherirse al cráneo, protegiendo el cabello de cualquier tipo de contaminación. Este material del gorro tipo oruga es que es totalmente estéril. Continuamos con la escafandra quirúrgica. La escafandra quirúrgica no requiere de ningún registro sanitario. Sus características es que es resistente al rasgado, es totalmente estéril a base de vapor o de óxido de etileno,
Su utilidad proviene del contagio de infecciones entre el paciente y el personal del sector salud. Continuamos con la protección ocular, las gafas de protección hospitalaria. Las gafas ofrecen protección a todo el contorno ocular. Es una montura integral. La utilidad es un elemento fabricado especialmente para proteger la mucosa ocular de todos aquellos fluidos a los cuales puede estar expuesto el personal del sector salud. Carácter protectora facial, aparte de cubrir toda la parte o el contorno ocular, cubre la parte facial. Las especificaciones técnicas es que protege la cara de salpicaduras a salivas del aire, salivas que se encuentran en el aire, el flush. Evita que los productos químicos, gotas, agua, pintura y demás fluidos que podamos encontrar permitan contaminación al mismo trabajador. Las características es que esta careta, uno, se ajusta totalmente al contorno facial, a toda la cara. Adicional a eso, en la parte de arriba trae una diadema, lo cual permite ajustarse mucho más y es mucho más liviano. La utilidad es de productos para el personal médico, laboratorios, enfermera o cualquier sector o cualquier personal del sector salud. Mascarilla desechable evita el contacto con salpicaduras y fluidos. En la parte de arriba de esta mascarilla trae totalmente un contorno, el cual permite que se adhiera al tabique, lo cual permite que el trabajador tenga mayor ajustabilidad a su contorno facial. Sus características es de 17.5 centímetros por 9.5 centímetros. La utilidad, esta mascarilla es para el personal médico, laboratorio y demás personal del sector salud. Tenemos adicional a eso la mascarilla N95. Es una mascarilla resistente a los fluidos. En una parte de la misma mascarilla trae un filtro, el cual permite que el paso de los fluidos sea menor, el paso de la proyección de las partículas, bien sea fluidos o cualquier otra, sea menor y tenga menor exposición al trabajador. La utilidad puede ser utilizado como material quirúrgico para manejo de pacientes, también para realización de terapias respiratorias, autopsias y demás. Continuamos con la bata manga larga antifluido. Esta bata en sus puños trae un resorte en algodón, el cual permite mayor adhesión al trabajador. Adicional a esto, debe traer 4 tiras en la parte posterior, es decir, 2 en la parte de arriba, el cual permite el amarre, y 2 en la parte del costado, el cual permite el amarre en la parte de atrás. Sus características es que es repelente a la alta resistencia al rasgado y es hipoalergénica. Utilidad y resistencia, es resistente a la alta penetración de los fluidos corporales. Tenemos adicional el traje de mono enterizo de seguridad. Este traje trae adicional a esto una cremallera y además unos elásticos. Sus características es que es 50% polipropileno, un 40% de polietileno y un 10% en adhesivo. Su utilidad es resistente a la penetración de fluidos corporales, las condiciones de ambiente seco y húmedo. Adicional a esto, porque trae tanto en las mangas como en los pies, trae un caucho que permite que no haya paso a los fluidos. Bueno, el personal hospitalario puede contar con 3 tipos de guantes: guantes de nitrilo, guantes de vinilo y guantes de látex. Dentro de los guantes de nitrilo es al ancho de la palma, son elaborados en guantes de nitrilo, son elaborados en caucho de nitrilo sintético, es decir, no contienen silicona, no se adhieren tanto a la mano. Su utilidad es que los guantes de nitrilo pueden utilizarlos en procedimientos quirúrgicos como laboratorios, manejo de medicamentos y limpieza de heridas. Los guantes de látex, estos guantes, sus principales características
es que son ligeramente de látex, contienen talco, son estériles, son totalmente suaves. Su utilidad es para el personal del sector médico y para exámenes terapéuticos. No son muy aconsejables para la realización o procedimientos quirúrgicos. Los guantes de vinilo permiten más ajuste a la mano. Sus especificaciones es que es de policloruro de vinilo en PVC, su color es totalmente natural, son totalmente lisos. Las características es que es un guante de vinilo de color blanco ligeramente con polvo. Su utilidad es de uso preferente para centros hospitalarios, para todas las labores, es decir, para la atención a pacientes, extracción de muestras biológicas, adicional a eso también para el personal que realiza la limpieza instrumental contaminado y no contaminado. Muy bien, dentro de la protección del calzado hospitalario, este calzado debe ser de un calibre de 1.6, de alta resistencia de agarre y antideslizante. Adicional a esto, sus principales características, uno es que debe ser antideslizante y su forma debe ser antiestática. Medidas de prevención y control en la fuente, medio e individuo en el contexto hospitalario. Para eso primero vamos a hablar del riesgo biológico. El riesgo biológico es el riesgo derivado de la exposición o la manipulación de agentes patógenos. Aunque estos agentes se encuentran en varios ambientes, están en mayor prevalencia en los medios hospitalarios y en los centros médicos. En la mayoría de ocasiones, las infecciones por agentes patógenos se presentan y se transmiten directa o indirectamente de paciente a trabajador y viceversa. Es importante implementar las medidas de prevención y control en el sector hospitalario, ya que los trabajadores de la salud de este sector están expuestos a estos agentes y ellos mismos pueden ser fuente, medio y huésped de un agente biológico, siendo contagiados por el paciente o ellos contagiando al paciente. Estas medidas son importantes y fundamentales para lograr y asegurar el funcionamiento de un proceso que nos garantice, primero, control de infecciones en el personal de salud, segundo, educación y capacitación al personal de salud y tercero, mejorar los procedimientos que deben seguir los trabajadores. A continuación vamos a ver las medidas de prevención y control en la fuente. Estas medidas se dan por medio de la evaluación de riesgos, ya que por esto se logran identificar el índole, el grado, la duración, el medio y el nivel de exposición de los trabajadores que están expuestos a un organismo patológico y asimismo saber qué acciones se deben tomar. Entonces, en las medidas de prevención y control de la fuente encontramos primero la evaluación de riesgos, que incluye la recolección de información para identificar agentes biológicos potenciales en la actividad y estimar el grado de exposición y la severidad de las consecuencias que pueden tener los trabajadores al tener contacto en el proceso de trabajo con alguno de estos agentes. Seguido sigue la calificación de los factores de riesgos biológicos, que es posterior a la evaluación de los riesgos que se hizo anterior, y aquí es donde se califican los agentes. Entonces es donde encontramos los virus, donde encontramos las bacterias, los protozoos y los hongos. Ahí es donde se clasifican los diferentes riesgos a los que están expuestos dependiendo el agente. Y por último encontramos la clasificación e identificación de las zonas donde se presentan los riesgos. Al haber hecho la evaluación de los riesgos y la clasificación de los factores, lo que nos queda por hacer es la clasificación de los lugares de trabajo para identificar en qué procedimientos médicos se exponen a los trabajadores de la salud y así empezar a tomar acciones para mitigar estos riesgos. Las medidas de prevención y control en el medio. Estas medidas van dirigidas a la reducción de los riesgos a los que los trabajadores de la salud están expuestos, adoptando medidas de seguridad que nos van a ayudar a mitigar a la exposición de estos riesgos y a cuidar la salud de los empleados del hospital. Como medidas podemos primero disponer de procedimientos y medidas técnicas que eviten o minimicen la liberación de agentes biológicos y que no se exponga el personal de salud.
También podemos en cada área del hospital poner, y lo ideal es que cada área del hospital cuente con la señalización correspondiente, además de señalizar las áreas de esterilización y desinfección y de los elementos de protección que se debe usar en cada área. Como otra medida podemos encontrar la limpieza y la desinfección de las superficies y de los equipos médicos cada vez que se realice un procedimiento. De la misma manera se debe estipular un procedimiento de limpieza y de desinfección. Como cuarta medida podemos encontrar los guardianes. Allí es donde el equipo médico de un solo uso, como son las jeringas y las agujas, serán desechados en estos recipientes para evitar pinchazos. Estos recipientes no se deben llenar hasta el tope, no se debe esperar a que esté totalmente lleno, sino prudencialmente cada cierto tiempo se tienen que estar eliminando los desechos. También cada centro hospitalario deberá contar con un plan de emergencias frente a algún tipo de exposición a riesgo biológico para tomar las medidas necesarias si alguno de los agentes biológicos tiene contacto con algún trabajador y evitar las consecuencias. Y como último, también se debe tener cuidado en el momento de la eliminación y el tratamiento de los residuos. Este se debe realizar en periodos cortos, no se debe esperar mucho tiempo para eliminar los desechos y verificar que las bolsas no tengan roturas ni ninguna falla en su estructura para que no se nos vayan a regar estos residuos peligrosos. Medidas de prevención y control en el individuo. Entonces, si bien sabemos, tenemos que tener en cuenta que nuestros trabajadores deben ser informados y formados en cuanto a los riesgos biológicos con relación a los riesgos que puedan afectar su salud, en cuanto a higiene y la utilización de sus equipos de protección personal. Dentro de ellos encontramos el manejo de los objetos cortopunzantes. Sabemos que debemos tener extremo cuidado, no reencapsular las agujas, la eliminación en contenedores de seguridad y que estos sean rígidos, no dejar los objetos en cualquier lugar y adicional estar pendientes de que ellos no se vayan en las ropas que van hacia la lavandería. Las normas de higiene personal. Entonces allí debemos tener cuidado con ellas también y es cubrir los cortes o las heridas con apósitos impermeables, también cubrir las lesiones cutáneas que tenemos con guantes, retirar anillos o joyas si tenemos alguna de ellas y el lavado de manos antes y después de tener algún contacto con nuestros pacientes. Los elementos de protección personal. También tenemos que tener presente que el uso de guantes siempre debe ser al tener algún contacto o manejar sangre o fluidos corporales. La utilización de mascarillas, ya que esto es importante cuando se prevé la producción de algún fluido que pueda afectarnos la zona ocular. La utilización de batas o delantales impermeables cuando se prevé la producción en grandes cantidades de fluidos corporales, como lo son las salpicaduras de sangre o en este caso a cualquier otro líquido que pueda afectar, en este caso a nuestra salud y contraer algún riesgo biológico. Bien, las pautas y el manejo de los trabajadores expuestos a sangre u otros fluidos, en este caso, la tenemos clasificada en 4, que sería evaluar la fuente. En este caso es validar si el infectado es por VIH, se le debe hacer una prueba ELISA rápida y que si en este caso se maneja alguna persona fallecida, pues se debe realizar el mismo procedimiento. La segunda es evaluar la persona expuesta, verificar si en algún momento ha realizado algún protocolo para las vacunas del VIH, informar a la persona la posibilidad de que se pueda adquirir algún riesgo biológico o por en este caso alguna infección. Bien, aplicar la profilaxis a las personas con el riesgo. Entonces allí debemos iniciar la profilaxis tan pronto se detecte o se evidencie que hubo algún posible contacto con algún riesgo biológico. La idea es hacerlo en las 4 horas siguientes lo más rápido que se puede. Descartar que no esté en estado de embarazo, utilizar la profilaxis post, en este caso son por 4 semanas después de haberse tenido o el riesgo de
tener contacto con algún riesgo biológico, acudir al médico si llega a presentar algún signo de alarma, en este caso por alguna enfermedad, en este caso adquirida o enfermedad aguda, y si se producen síntomas y signos, indicar o iniciar, en este caso, el tema del VIH. Bueno, el segundo punto a exponer es la importancia de la vacunación en los trabajadores del sector salud. Entonces, es importante pues la vacunación en este personal porque por medio de ella se evita a que ellos contraigan enfermedades y además de eso les vayan a transmitir a los pacientes. Entonces, de ahí también como la vacunación pues como un método de como una barrera, así como un método de protección. Dentro de las vacunas que debe recibir el personal de enfermería y médico, pues tenemos los siguientes. Tenemos la vacuna de la hepatitis B, tenemos la vacuna de la hepatitis C, la influenza, la TD, TAT. Entonces, la vacuna de la hepatitis B previene la enfermedad de la hepatitis crónica B, cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular. La dosis debe ser de 3, entonces se coloca inicialmente una, luego la segunda al mes y la tercera se coloca a los 6 meses de haberse colocado la primera dosis. Tenemos la influenza, es el nombre que recibe la vacuna, previene la enfermedad de la gripa, síndrome Reyes y miocarditis. Se coloca una dosis anual. Tenemos el nombre de la vacuna también TD, DAP, que previene la enfermedad de tétano, la difteria y la tosferina. Es una dosis de TD y de TDAP una dosis única y se coloca una cada año. Bueno, también tenemos la vacuna de hepatitis A, previene la enfermedad de la hepatitis A, son 2 dosis, entonces se coloca una dosis, a los 6 meses se colocan otra, o sea son 2. Tenemos la otra vacuna que es la MMR. Esta vacuna previene la enfermedad de las paperas, la rubiola, el sarampión. Tiene 2 dosis y pues esta se coloca según el estado de vacunación en la que se encuentre el trabajador. Pues si ya se la ha colocado y se tiene que ver hace cuánto se la colocó y cuántas veces la ha colocado. Entonces ya eso se determina dependiendo de ese historial de vacunación. Está la vacuna de la varicela, pues previene la enfermedad de varicela zoster, tiene 2 dosis. Entonces, de acuerdo también a la historia de vacunación, se coloca de 4 a 8 semanas, dependiendo. Y bueno, tenemos también la vacuna antineumocócica, pues esta sí previene enfermedades neumocócicas y pues la dosis es única. Y finalmente tenemos la antimeningócica, esta pues previene enfermedad meningocócica, perdón. Y pues la dosis es de 2 y el refuerzo se debe realizar a los 5 años. Muchas gracias. Con el protocolo de limpieza de áreas y superficie. Primero que todo debemos identificar el área en la cual vamos a limpiar. Antes de iniciar con el proceso de lavado, debemos identificar si el área en la que vamos a limpiar contiene algún tipo de fluido. Si no contiene ningún tipo de fluido, las áreas comunes se deben trapear únicamente con agua y con jabón. Si contiene algún tipo de fluido, recordemos que debemos recoger el material orgánico siempre antes de realizar la limpieza.
Después de haber recogido el material orgánico, se debe identificar la solución con la cual vamos a hacer la limpieza. Puede ser con amonio cuaternario o puede ser con hipoclorito de sodio con una concentración de ppm. Listo. Ya después de haber realizado y hacer elección del elemento el cual vamos a utilizar, bien sea amonio cuaternario o bien sea el hipoclorito, debemos hacer el lavado inicial estregando las superficies con un trapo con la solución. Debemos estregar con una esponja los zócalos. Después debemos estregar y enjuagar el trapo húmedo con agua. Se debe hacer uso de dos baldes, un balde donde debe contener agua limpia y el otro balde donde debe contener el agua sucia. Debemos iniciar trapeando los bordes y después debemos iniciar trapeando de forma horizontal, de esta forma evitando trapear dos veces. Los movimientos, intentar de igual forma como lo repetía anteriormente, intentar trapear sin que ocurra repentinamente por la misma agua. Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y nuevamente volver a repasar. Si quedan residuos de la misma solución o quedan charcos, debemos pasar un paño húmedo. Si no, procedemos a hacer la limpieza y desinfección de los utensilios. De igual forma con hipoclorito. Los baldes, después de haber arrojado el agua sucia, deben quedar boca abajo para evitar su contaminación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el protocolo de desinfección. Les voy a hablar sobre la desinfección, a lo que se refiere desinfectar. Entonces nos dice que es cualquier proceso físico o químico. Pues nos permite como tal eliminar todos los microorganismos de forma vegetativa en objetos inanimados, pero no en las esporas bacterianas. También nos dice que lo que son los artículos semicríticos que en este caso no se puedan esterilizar se deben desinfectar según el criterio de indicación y validando como tal el protocolo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los niveles de desinfección. Contamos con 3 niveles. El primero de ellos es el nivel de desinfección alto. Entonces es el DNA. Acá pues nos permite con agentes químicos líquidos eliminar todos los microorganismos. También tenemos el DNI o desinfección de nivel intermedio. Entonces se utilizan agentes químicos que nos permiten como tal eliminar todas las bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Acá pues incluyen como tal los productos, los fenoles, el hipoclorito de sodio, como tal la creatinina y los cloruros benzalcónicos. También tenemos la desinfección de bajo nivel o DBA, entonces en el DBN, perdón. En esta se realizan por agentes químicos que permiten como tal eliminar las bacterias vegetativas, todos los hongos y pues algunos virus en un tiempo menor de 10 minutos. Aquí tenemos un ejemplo que es por ejemplo los amonios cuaternarios. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de desinfección en la parte instrumental. Contamos con 4 pasos principales, dentro de ellos cuáles están el prelavado o la descontaminación. Acá pues este método físico pues permite reducir los microorganismos. Luego de eso se sumerge el material en una bandeja o como tal en un recipiente que esté perforado en el caso de los instrumentos. Luego vamos al lavado y al enjuague. Acá pues se realiza con un paño suave y con agua pues se realiza la limpieza del instrumento. Luego de eso se enfatiza en los espacios internos pues en caso de digamos de estos instrumentos. En el secado, entonces luego de que se ha realizado como tal el lavado y enjuague, inmediatamente pues debemos como tal limpiar o secar, en este caso para evitar contaminación, y se debe realizar con paños que sean de tela absorbente y que los podamos desechar. Por último vamos a realizar la desinfección y secado. Acá pues lo que se hace es que se aplica el desinfectante como tal en el instrumento, o en este caso garantizamos pues que se estén eliminando todos los restos de toxicidad. Bueno, en cuanto a las áreas y superficies, entonces como tal se realiza la aplicación del desinfectante, lo que son en los pisos, en los mesones y pues en las demás áreas con un trapo húmedo. Se deja actuar por 20
minutos y luego así se retira con un trapo húmedo con agua. En caso de otras superficies, pues vamos a realizar los dos primeros pasos. Se aplica como tal la solución desinfectante en las diferentes áreas con un trapo húmedo. Se deja actuar por 20 minutos y se retira como tal. Luego de ahí sí vamos a aplicar la solución desinfectante para el caso de los pisos y se restriega. Luego ahí vamos a retirar con agua la solución de detergente, perdón, y al último vamos a realizar la aplicación de solución del desinfectante. Lo dejamos actuar por 20 minutos y se retira. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de los desinfectantes que... Bueno, entonces acá vemos varios ejemplos de las sustancias que podemos utilizar para este tipo de desinfecciones. Entonces tenemos el ortopaldehído, que se utiliza a 0,55%. En este caso pues se aplica como tal en lo que son salas de cirugías y equipos. Entonces recordemos que la periodicidad para todo este tipo de desinfectantes es de acuerdo a los cronogramas que hayan establecidos y pues se realizan diariamente y también de acuerdo a los procedimientos que cuente como tal el hospital. El glutaraldehído pues se utiliza como tal al 2%, este pues se aplica en los instrumentos termolábiles. También tenemos los cloros o compuestos clorados, entonces acá tenemos varios porcentajes. Por ejemplo, tenemos el 0,1% que son para las áreas críticas, el 0,5% lo que son para materiales, el 1% para derrames, el 0,01 a 0,05 para estas áreas que no son críticas. Por ejemplo, los pisos, las superficies, ambientes y equipos. También tenemos el formaldehído. Este se utiliza con una concentración al 10%, lo que es para ambientes y superficies. También tenemos el peróxido de hidrógeno, que se puede utilizar del 3% al 7,5%. También, entonces, superficies inanimadas y toda la parte de tonómetros oculares. También tenemos los fenoles. Este se utiliza al 1% y en las superficies, ambientes, toda la parte de equipos inmobiliarios y demás. También el ácido peracético, este se puede utilizar al 0,1% al 0,2% y pues se utiliza con los equipos en general. Y por último tenemos los amonios cuaternarios, este se pueden utilizar con el 1%, también para equipos biomédicos, electrónicos, toda la parte de pisos, muebles y demás. Continuamos con el protocolo de esterilización. En este caso, la esterilización se realizará con el autoclave. La destrucción, la realización de la esterilización con el autoclave tiene como finalidad la destrucción total de forma de vida microbiana, de toda la forma de vida microbiana. Es una prevención a infección. Inicialmente, antes de colocar los instrumentos en el autoclave, debemos identificar los instrumentos los cuales vamos al proceso de esterilización. De igual forma debemos iniciar con el empaquetado. Debemos colocar los instrumentos dentro del mismo empaque. De igual forma debemos colocar la cinta testigo. El objetivo de esta cinta testigo es comprobar las unidades a las cuales vamos a hacer la esterilización. De igual forma, para que se puedan distinguir de las unidades esterilizadas y las que no han sido esterilizadas. Después de haber hecho el empaquetado y de haber colocado la cinta testigo, procedemos a colocar en el autoclave. Los instrumentos deben ser distribuidos dentro del mismo autoclave. Inicialmente, después de haber colocado los instrumentos con su respectivo empaquetado dentro del autoclave, debemos controlar el nivel del agua del autoclave, es decir, debemos llenar el autoclave. De igual forma, recordemos que el autoclave es un modo de esterilización, el cual tiene como fin la esterilización a través del método de calor húmedo. Por el calor húmedo, el cual el autoclave debe estar programado, por lo cual el autoclave debe estar programado a 120 grados centígrados por 20 minutos y su presión debe ser superior a la atmósfera. Debemos hacer cerrado el autoclave. Debemos esperar a que termine el proceso de esterilización. Después de que haya transcurrido el tiempo, debemos apagar el autoclave. Debemos esperar a que
baje sus niveles de calor. De igual forma debemos apagar la fuente de calor y cerrar la llave del gas. Debemos esperar nuevamente hasta que se enfríe. Nuevamente así podemos abrir la tapa del autoclave. Recordemos que no debemos sacar los instrumentos del empaquetado, únicamente debemos retirar los instrumentos del empaquetado en el momento en el cual nosotros vayamos a hacer uso. La calibración del autoclave debe ser de 15 libras por pulgada cuadrada cuando la temperatura esté a 121 grados centígrados. Para el protocolo como tal en esterilización en frío, entonces este consiste como tal en la eliminación de los microorganismos peligrosos. Acá pues se realiza la esterilización adecuada de todos los instrumentos termosensibles. Entonces lo primero pues se realiza como tal un acondicionamiento, manipulación y almacenamiento, en donde debemos garantizar que en todo el ciclo de esterilización permanezca cerrado. De ahí pues también garantizar que contemos con barreras protectoras y controles periódicos durante todo este ciclo. Luego de esto vamos a realizar como tal una evacuación de aireación, en donde nosotros debemos estar pendientes de la temperatura, que esta debe estar entre 35 grados centígrados y 55 grados centígrados. El tiempo como tal establecido para esta exposición es de 1 hora 20 minutos a 4 horas. Y por último se va a realizar como tal la aireación con una temperatura que esté entre los 40 grados centígrados y los 60 grados centígrados, con un tiempo de 6 a 12 horas.